Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. Como se ha vuelto ya habitual en este espacio, deseo agradecer profundamente a todos aquellos que se han mantenido en sintonía desde el día 1 a la fecha. Igualmente para los nuevos suscriptores de las diferentes plataformas donde se emite el contenido, particularmente en los canales de YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Podimo e iVoox. Mil gracias a todos por participar, por el buen feedback. Para aquellos que por interno han estado preguntando en relación al curso y aquellos que han preguntado directamente a través de las plataformas, recuerden que al final de cada video podcast en la caja de descripción queda la información de contacto. Ya está habilitado el WhatsApp, es más 57 300 785 2456, repito, más 57 300 785 2456. El Telegram sigue habilitado igualmente, más 57 317 467 2378. Y los correos de contacto en orbitapodcast1@gmail.com o academiadeproyeccionastral@gmail.com para aquellos que estén interesados en el curso base para experiencia fuera del cuerpo, sueños lúcidos y otros fenómenos periféricos más que nos ocupan. Pues bien, dada esta información, mis queridos podescuchas, vamos a entrar en materia y vamos a dar hoy continuidad a la saga que recién hemos comenzado, que se titula La palabra perdida, donde estamos hablando de genética, la vida misma como proceso fenómeno, lingüística, lenguaje, palabra, verbos. Porque hay implicaciones profundas y bastante significativas en relación a todo esto que nos ha ocupado desde que comenzó la aventura del podcast, de lo que son fenómenos catalogados ya sea como cognición anómala, como paranormales, como extraños, como difusos, como ambiguos o misteriosos, pero que al final se tratan de procesos naturales y espontáneos que simplemente no terminamos de entender y para los cuales, para bien o para mal, aún no se ha desarrollado un marco común que permita abordarlos con cierto grado de naturalidad. Pues bien, hoy quiero hablarles entonces y ampliar un poco más lo que sería el trabajo del Dr. Peter Petrovich Gariev. Específicamente hoy quiero hablarles de genética prohibida y del fantasma del ADN. Quiero que lo tomen simplemente como una propuesta que fue tal cual lo que hizo el Dr. Gariev al margen de sus credenciales, atribuciones y de las extrañas circunstancias de su deceso. La paradoja de la vida implica que el ADN constituye casi que nuestro libro de la vida, una doble hélice que codifica cada proteína, cada rasgo, los genotipos, los fenotipos, y que incluso es la que posibilita eso que técnicamente en biología se conoce como mutaciones o mutaciones termosensibles. Siendo las mutaciones, claro, aquello que impulsa o lleva un paso adelante la evolución. Sin embargo, la ciencia tradicional nos dice que la información es molecular y meramente química, pero, como suele ser habitual en este espacio, nos hacemos preguntas en plural. ¿Y si la verdad fuese algo más profunda? ¿Y si el código genético fuese solo la superficie de algo vasto y de naturaleza, vamos a decirlo aquí nuevamente, no física? ¿Qué ocurriría? El Dr. Peter Petrovich Gariev, de quien ya hablamos en la primera parte de esta saga, nace en 1942 y fallece en 2020. No hay información ni registros públicos de la causa de la muerte y eso será objeto probablemente de otro episodio. Se trataba de un genetista con especialización en biología molecular y biofísica que estuvo vinculado a las diferentes academias de ciencias en Rusia, que luego se traslada a los Estados Unidos y continúa con su labor e investigación. Su trabajo ciertamente fue ignorado por la ciencia mainstream, pero se convirtió rápidamente en objeto de culto, si se quiere, para todos aquellos que buscaban de forma infatigable una nueva comprensión de lo que fuese la vida. Y aquí por vida vamos a hablar de un fenómeno amplio que involucra no solo aspectos de carácter antropológico, físico, químico, biológico, molecular, social, psicológico, sino que va más allá de ello. Tal como señalan diferentes autores, la vida no puede ser ciertamente reducida a un único marco o explicada o terminada de entender. La vida, para decirlo en términos de Vinicio de Moraes, se vive, se siente y se experimenta. La vida no se la ve, transcurre o discurre aparentemente en una línea recta. Y de ahí todas las implicaciones y las controversias, por ejemplo, a propósito del trabajo del Dr. Gariev. Este particularmente se vuelve una figura controvertida y tal como lo señalé en el primer episodio, un outsider, simplemente porque postula algo que se conoció en su momento, particularmente en la década de los 90, como la genética de onda.
Se trataba entonces de una teoría bastante extraña que postulaba que la información genética se transmitía y almacenaba como ondas electromagnéticas. Su descubrimiento más famoso, o por el cual ganó cierto renombre por fuera del círculo, ¿no?, de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, luego Federación Rusa, fue por el efecto del ADN fantasma. Este concepto ciertamente lo colocaría conceptualmente junto a pensadores como el biólogo inglés Rupert Sheldrake, del cual ya hemos hablado en diferentes episodios, y desde luego con los sorprendentes hallazgos de un científico mainstream en el sentido en que cuenta con el respaldo, las credenciales, no en vano trabaja para institutos y organizaciones como DARPA, entre otros más, y es Michael Levin, en cuyo caso ciertamente los trabajos de Levin se encuentran casi que en las fronteras y desafían la biología de nuestro tiempo. Ahora bien, ¿cuál era el problema entonces y el origen de la controversia con este ADN de onda? Implica ciertamente una suerte de genoma no físico, y esto da por tierra, si se quiere, todas las concepciones que hay en términos de lo que se conocen interpretaciones de ciencias en plural como determinismo, fisicalismo, mecanicismo, porque hablar de un genoma no físico pareciera casi que un contrasentido. ¿Cuál es entonces el detalle de las teorías de Gariev? Primero, el ADN como una suerte de láser o biocomputadora. Gariev vio el ADN como más que una simple molécula química. Para él era un cristal líquido que funcionaba como un láser capaz de emitir luz coherente, operando como una biocomputadora. Presta además mucha atención al ADN basura. Afirmó que el 98% del ADN que no codifica proteínas y que coloquialmente se conoce como ADN basura, de hecho no era inútil, sino que contenía estructuras lingüísticas y patrones holográficos que eran el verdadero software de cualquier organismo vivo. Y además plantea la morfogénesis por onda. ¿Qué quiere decir esto? Para Gariev, la forma y el desarrollo del organismo, o morfogénesis, no son dictados por la química, sino por estos campos de onda que actúan como planos específicos. Hay un experimento entonces que se vuelve bastante famoso, que fue el famoso, valga la redundancia, experimento del ADN fantasma, propuesto por un físico matemático ruso, que era Vyacheslav Poponin, colaborador luego clave en toda la difusión de la información acerca del genoma fantasma. El físico matemático ruso Vyacheslav Poponin entra en el panorama de la genética de onda al ser un colaborador clave en las investigaciones del Dr. Peter Gariev, particularmente al contribuir en el esquema y el desarrollo metodológico para la realización del experimento más conocido y citado que evidencia, según estos autores y otro grupo de investigadores rusos, el efecto del ADN fantasma. ¿Cuál fue el rol de Poponin en el experimento? El Dr. Poponin junto con Gariev estuvo involucrado en un conjunto de investigaciones que se llevaron a cabo entre 1993 y el año 2000. Estas buscaban determinar la interacción del ADN con la luz o fotones. El experimento podríamos resumirlo de la siguiente forma. Primero se llevó a cabo una medición inicial. Se midió la distribución de fotones de luz láser en una cámara de dispersión que había sido previamente vaciada. Como era de esperar, los fotones estaban distribuidos aleatoriamente. Luego se introdujo una muestra de ADN humano en la cámara. La presencia del ADN hizo que los fotones se reorganizaran siguiendo un patrón ordenado. Esto creó una suerte de efecto fantasma, que para el asombro de los investigadores, Gariev, Poponin y los otros allí presentes, al retirar físicamente la muestra de ADN de la cámara, los fotones mantuvieron el patrón organizado por un periodo determinado de tiempo. Era como si el fantasma o campo de información del ADN siguiese allí presente, interactuando, para sorpresa de todos, con las partículas de luz. Poponin en este sentido lleva a plantear una interpretación desde el punto de vista físico de todo este fenómeno. La conclusión de este, ¿cuál fue? Interpretó el efecto del ADN fantasma como la manifestación de una nueva subestructura del vacío físico, que podría ser excitada por el ADN, sugiriendo que la molécula biológica tenía la capacidad de acoplarse a los campos electromagnéticos incluso cuando ya no estaba presente físicamente. Ciertamente esta interpretación sirvió de base para la genética de onda de Gariev, ya que proporcionaba un mecanismo físico para la existencia de una información genética que estaba más allá de la simple secuencia molecular.
En la metodología entonces se irradió luz láser sobre la muestra de ADN dentro de la cámara de dispersión. Los fotones se ordenaron en un patrón definido por el ADN. Esto llevó a eso que se conoció como el resultado anómalo. Cuando retiraron la muestra física de ADN, el patrón de fotones se mantuvo, como si un fantasma de información o un campo persistente estuviese aún en el espacio vacío. Por eso rápidamente es que esto puede tener al menos una vinculación conceptual con los trabajos de Sheldrake de una parte de los campos morfogénicos y de la morfogénesis, y de otra parte con el trabajo de los campos bioeléctricos distribuidos de los que hemos hablado aquí del Dr. Levin. Poponin y Gariev concluyeron entonces que el ADN había excitado una nueva subestructura del vacío físico y había dejado una huella o campo de torsión, a propósito de los campos de torsión de los cuales ya hablamos aquí, mis queridos podescuchas, que seguía interactuando con la luz. Ahora bien, aquí es necesario hacer entonces un rápido paréntesis para recordar que hay otro autor, este alemán por cierto, que llega a un cuestionamiento en torno al fenómeno de la vida y de aspectos que simplemente escapan más allá de las meras elucubraciones que proveniesen de cualquier campo específico como la química, la biología molecular, la biología misma, la bioquímica y desde luego la física. Quiero hablarles entonces de Erwin Schrödinger, que ciertamente fue uno también de los pioneros que contribuyó al desarrollo de las teorías en ese capítulo particular especial a partir de la década de los 50 de la física, ¿no?, que se conoció como mecánica cuántica. Pero aquí nos queremos centrar en un pequeño libro muy recomendado por cierto que se titula textualmente, a modo de ensayo, ¿Qué es la vida?, de 1944 de Schrödinger. Este texto y la contribución que se desprende del mismo es fundamental, porque siendo este físico y su enfoque estrictamente, podría pensarse fisicalista, abre conceptualmente la puerta a considerar la vida más allá del simple reduccionismo químico y fisicalista de la segunda mitad del siglo XX. Su principal articulación, aunque formulada en términos de la física, desafió directamente el determinismo y el fisicalismo simplista. Y aquí quiero que me sigan con suma atención, mis queridos podescuchas, porque esto empata o embona perfectamente con lo que vamos a desarrollar en relación a la saga de la palabra perdida. Schrödinger usó la termodinámica, que es una rama de la física, para demostrar que la vida no podía ser vista como una máquina determinista simple o como un proceso aleatorio determinista. Primero, hay una implicación en todo el trabajo y es el de sistemas abiertos. De acuerdo a este autor, la vida debía ser entendida como un sistema que interactuaba con su entorno, no como un sistema aislado que se podía analizar por partes. El ambiente es parte de la ecuación de la vida, entonces. Segundo, ¿cómo implica o cómo entra en juego uno de los principios de la termodinámica, que sería la ley de entropía? Esta sugiere la noción de muerte térmica. La segunda ley de la termodinámica dicta que todos los sistemas tienden al desorden. La vida, sin embargo, mantiene un orden asombroso y una complejidad creciente. Schrödinger argumentó que los organismos se van en el decaimiento termodinámico, exportando activamente entropía al exterior, que es lo mismo que decir que la vida es capaz de alimentarse de orden. Y finalmente, a propósito del determinismo molecular en el que estaban insertos e inscritos y siguen aún la mayoría de biólogos y bioquímicos, Schrödinger introduce un concepto algo extraño que fue el de cristal aperiódico. Para explicar cómo se almacena la información, que es la base del orden, postuló la existencia de una estructura con suficiente complejidad para codificar todo esto. Esta idea lo llevó al concepto de ADN como un código no repetitivo, lo que es la base de la genética molecular, pero que también implica un nivel de organización informativo que es mucho más que la suma de sus partes. El concepto de entropía negativa, o más precisamente la baja entropía que mantiene cualquier sistema físico vivo, obligó a la ciencia a preguntarse qué es lo que organiza ese bajo nivel de entropía. Si la vida mantiene un orden que la física predice que debería colapsar, entonces debe existir una fuerza, un principio de información que activamente mantenga todo ese orden. Por eso es que Schrödinger se centra su atención en el mecanismo de la información hereditaria, o lo que él llamó el cristal aperiódico o ADN, moviendo el enfoque de qué hace la química metabólica al cómo se organiza, código genético. Y entonces aquí es cuando aparecen los vínculos con Peter Gariev, con Rupert Sheldrake y con Michael Levin. El trabajo de Schrödinger crea el vacío conceptual necesario
que luego otros autores llegarían a llenar. En el caso de Gariev, con la genética de onda, su respuesta al vacío de Schrödinger es que el orden no se mantiene solo por la química, sino por un campo de onda holográfico, que sería el fantasma del ADN, que se acopla con el vacío proporcionando el plano para el orden de la entropía negativa. Y cuando empezamos a hablar entonces aquí de la tendencia de la vida a generar orden a partir del caos, que es una simplificación de todo esto, pienso en la noción de otro físico muy brillante, David Bohm, del cual ya hemos hablado aquí para explicar la extraña naturaleza del tiempo, si es que este existe realmente, más allá de la concepción del tiempo perceptual, del tiempo objetivo, del tiempo que miden los relojes atómicos, y es la de orden implicado. ¿Cómo se vincula entonces todo esto también, el trabajo de Schrödinger específicamente, con los campos mórficos de Sheldrake? El orden no es solo genético, dice Sheldrake, sino que es guiado por la resonancia mórfica. El organismo accede a los hábitos y patrones de su especie que están insertos en el campo mórfico para saber cómo organizar su entropía negativa y mantener su forma. Y finalmente, en el caso de Levin, los campos bioeléctricos. El orden es mantenido y dirigido activamente por un software de voltaje eléctrico que las células son capaces de utilizar para coordinarse a gran escala. Este patrón bioeléctrico es el organizador homeostático que impide la desintegración del patrón y de la forma de entropía. En conclusión, podríamos señalar en este breve paréntesis que Schrödinger, al señalar que la vida se alimenta de orden para resistir la decadencia o entropía, demuestra que la explicación de la vida requiere algo más que el mero choque aleatorio de moléculas, exigiendo así una explicación para el origen y el mantenimiento del orden complejo. Aunque el propio Schrödinger no propuso campo mórfico ni ADN de onda, su articulación hizo inevitable que futuras teorías como las de Gariev, Sheldrake o Levin, fuesen aceptadas o no, buscasen principios informacionales y de campo para explicar el milagro de la vida misma y su capacidad para crear y mantener la complejidad. Todo esto entonces ciertamente permite establecer esos parangones y esos puntos de conexión o vinculación con el trabajo de Sheldrake, con el trabajo de Levin e incluso en el marco de lo que podríamos llamar el modelo holográfico. La persistencia del patrón en el experimento Poponin-Gariev se interpreta como evidencia también del principio holográfico en biología, en donde la información total del sistema o el holograma del ADN está codificado en un campo y puede manifestarse sin que la fuente esté físicamente presente. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto y cómo se vincula todo esto entonces, mis queridos podescuchas? Es cierto que se produce un rechazo científico. Hay que recalcar que el trabajo de Gariev fue considerado, para bien o para mal, como ciencia marginal y en algunos casos por la comunidad científica dominante, es decir, la ciencia normal, como pseudociencia. Los críticos señalaban la falta de replicabilidad de los resultados obtenidos en laboratorio de forma fiable por otros científicos llamados independientes. En este sentido, hay una rápida adhesión de las ideas de Gariev para bien o para mal con campos como la medicina alternativa, con sincretismos del tipo misticismo o New Age. Sin embargo, el Dr. Gariev, que fallece en extrañas circunstancias en 2020, crea también la puerta de entrada para proporcionar de manera bastante visionaria una pregunta fundamental. ¿Es la vida solo una máquina química o es la manifestación de un código mucho más profundo y que apenas estamos comenzando a intuir y siquiera entender? ¿Y cómo se vincula entonces, análogamente al lenguaje genético, el lenguaje articulado o hablado con todo esto y con todo este panorama? Mil gracias a todos por quedarse hasta el final, por prestar atención. Recuerden suscribirse, activar la campana de notificaciones, darle like, compartir si les gusta este contenido. Nos veremos en una próxima emisión.